corazón, que seamos receptibles, que seamos humildes, que el que predica aquí al frente no se lleve la gloria, porque solamente tú eres digno de toda gloria, de todo honor y de toda majestad. En el nombre de Jesucristo. Amén. Tome su lugar, por favor. En esta mañana voy a hablar de un tema que se llama los juramentos, ¿sí? Esta es la serie de la Epístola a Santiago. El tema es los juramentos. La cita base, es decir, donde nos vamos a estar basando, es Santiago capítulo 5, versículo 12. Y la fecha de hoy, si no me equivoco, estamos a 27, ¿verdad? 28 ya. Domingo 28 de enero. 29 ya, 29, Dios. Domingo 29 de enero de 2023. Qué rápido se va. Bueno, pues quiero comenzar haciendo como introducción, quiero hacer una pregunta y me gustaría que me apoyaran dando su respuesta. ¿Alguna vez hiciste alguna promesa o juramento? ¿O alguna vez hiciste votos? ¿Alguna vez? No sé. A ver, vamos a comenzar. ¿Por quién? A ver. Adán, ¿alguna vez hiciste alguna promesa? ¿Hiciste un voto? ¿Un juramento? Si no es incómodo para ti, ¿nos podrías decir qué fue? No me acuerdo, he hecho muchas cosas. Por ejemplo, que iba a ayudar a mi abuelita, a mis sobrinas. Hiciste una promesa que ibas a ayudar a tu abuelita, a tu sobrina. También con Rubí lo hice. Una vez se los cumplía, a veces no, ya no los cumplía. Ok. ¿Quién más? Lolita, te veo con cara de participar. Le veo con la cara de querer participar. Se esconde, Lolita. No se está escondiendo, es para que la vea. Ah, es para que la vea, sí, ya. Bueno, Lolita, ¿alguna vez hiciste un juramento, una promesa, hiciste un voto? Un juramento a la bandera, aparte de ese. A ver, aparte del juramento a la bandera, ese no cuenta. Bueno, no sé si sea un juramento, pero... Pues sí, o sea, te comprometiste, pues. Cuando... Si no te incomoda, ¿verdad? Cuando Israel, Israel decidió apartarse de aquí, yo le prometí al Señor que yo no me apartaría de aquí. ¿Sí? ¿Sí? ¿Lo has cumplido? Ah, no, esa es la otra parte, ¿verdad? Bueno, a ver, ¿quién levanta la mano allá atrás? ¿Verdad? ¿Viene? ¿Alguna vez hiciste una promesa, un juramento, un voto, ya sea conociendo a Cristo o no conociendo? ¿Sí? ¿Nos puedes compartir si no te incomoda qué fue? Bueno, imagino que tenía que ver Oscar, ¿verdad? Que no te ayudaba a cumplir tus promesas. Ah, bueno. Jennifer, ¿alguna vez hiciste un juramento, voto, una promesa?
Ok, sí. Pues dice un canto muy antiguito, antes de pecar, mejor morir, ¿verdad? Y bueno, yo creo que tendría que preguntar uno, ¿qué es un juramento, no? ¿Sí? ¿Alguien sabe qué es un juramento? Un compromiso. Un pacto. A ver, ¿quién más tiene otra idea? Una promesa, sí. Ok. La palabra juramento, porque vamos a estar viendo esto, es comprometerse, ¿sí? Bajo un juramento, así poner a alguien de por medio. Por ejemplo, regularmente usted antes decía, Dios lo sabe, Dios es mi testigo, te lo juro por esta. ¿Sí? Entonces, te lo juro por la vida de lo que más amo, ¿verdad? Y sí, es uno comprometerse. Eso es un juramento, comprometerse. Los votos, regularmente, yo hice votos cuando me casé, mi esposa hizo votos. Los votos regularmente están relacionados cuando nos comprometemos a algo sin esperar nada a cambio, ¿sí? Por ejemplo, Jacob hizo una promesa y dijo, si tú me acompañas, le dijo a Dios, si tú me acompañas en este camino por donde he de ir, ¿sí? De todo lo que me dieres, ¿qué prometió? El diezmo apartaré para ti, pero mira nada más, o sea, me tienes que dar y entonces yo te voy a dar, ¿verdad? Pero los votos, regularmente quien se ha casado hizo votos, decir, yo prometo estar contigo, ¿en dónde? En las buenas, en las malas, en la salud, en la enfermedad, en la riqueza, en la pobreza. Esos son votos, es decir, yo voy a estar a tu lado, ¿sí? Ya sean buenas y malas, y yo no espero nada a cambio, ¿sí? Ese es un voto. Así se hace un voto en el altar, ¿sí? Promesas como estas, si tú, por ejemplo, un hombre me dijo hace muchos años, mi hijo se estaba muriendo en el hospital, me comentaba, y me dijo, mi hijo estaba grave, ya los doctores dijeron, Señor, ya no le damos esperanzas. Dice, así que yo le dije, Dios, si tú le das la vida a mi hijo y permites que viva, yo te lo entrego a ti. Es para ti, Señor. Hasta le puso Josué, ¿sí? Y Josué se estuvo congregando un tiempo con nosotros, ¿sí? Pero el padre se olvidó de su promesa, ¿sí? El padre se alejó, ¿sí? Entonces muchas veces somos orillados a hacer promesas porque nos conviene, ¿sí o no? Sí. Dios, si tú me bendices, si tú me prosperas, yo te seguiré. No, Señor. Aunque lo correcto sería decir, aunque no me bendigas y aunque no me prosperes, yo te serviré. ¿Sí o no? Porque somos muy egoístas. Si Dios me da una buena chamba, yo sí voy a ir a la iglesia. ¿Sí o no? Porque nos conviene la buena chamba, pero no nos conviene ir a la iglesia. Y rompemos. Y la Biblia habla claramente de eso, que uno acarrea pecado. Hoy en día por eso dicen, nos juntamos y si nos entendemos, entonces nos casamos. Es como si vas y le dices al pastelero, véndame este pastel de 70 kilos y si me gusta, se lo pago. ¿Qué te va a decir el pastelero? Pues, ¿qué le pasa? ¿No? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí.
Pues así estamos con Dios. Por eso no hay carácter cuando hacemos promesas. Señor, cuando vamos a bautizar a alguien, ¿por cuánto tiempo piensas seguir al Señor, Judá? Por toda mi vida. Y contestó, por toda mi vida. Cristina, le preguntamos a usted, ¿sí o no? ¿Cuánto tiempo vas a seguir al Señor Jesucristo? Y dijo, para toda mi vida. Eric, cuando te bautizamos, ¿por cuánto tiempo vas a seguir al Señor Jesucristo? Para toda mi vida. Todos los días de mi vida, ¿sí o no? Sí. Pero mi pregunta es, ¿hemos cumplido esa promesa? ¿Hemos cumplido con el voto que hemos hecho? ¿Hemos usado el nombre de Dios en vano para jurar y para que la gente nos crea? Porque cuando la gente no te cree a ti, entonces pones a Dios de por medio. Te lo juro por Dios, te lo juro por la vida de mis hijos. ¿Sí o no? Sí. ¿Y eso está bien o está mal? Entonces, a veces cuando nos bautizamos, hacemos un juramento de seguirlo en las buenas, en las malas, ¿sí o no? Todos los días. Pero a veces no lo cumplimos. Porque llueve, ay no, me voy a resfriar. Pero está lloviendo para ir a trabajar y si no te presentas te despiden. Ah, sí, tengo que ir a trabajar. Pastor, es que no es lo mismo, no lo compare, tienes mucha razón, no es lo mismo. Seguir a Dios es superior y el trabajo es superfluo. Porque la palabra de Dios dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas las demás cosas vendrán, ¿por qué? Por añadidura. ¿Me estoy dando a entender? Sí. Por ejemplo, otro voto que aparte de cuando hacemos votos cuando nos casamos, ¿sí? Hay personas que abandonan a sus mujeres o al revés. He visto cómo hombres tienen éxito y la mujer estuvo ahí en las buenas y en las malas, ¿sí? Se tuvo que apretar el estómago y cuando el hombre logró un nivel de éxito, la cambió por la secretaria. No es cierto que en la riqueza, porque la riqueza cambió al hombre o a la mujer. ¿Me estoy dando a entender? Sí. Otro es el bautismo, otro es la presentación de niños. Hay personas, hermanos, que no toman en serio esto. Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí. El Evangelio de Lucas dice que cuando se cumplieron los días, los 8 días, Jesús fue llevado al templo para ser presentado. Y nos creemos cristianos, pero no presentamos. Y los que presentan, les he dicho, allá en Veracruz, por ejemplo, damos certificados de presentación. Y los enmarcan y los ponen ahí. Y a veces ha pasado que dicen, yo voy a presentar a mi hijo porque quiero tener ese certificado. Allá en Veracruz. Y dice ahí que el que presenta a su hijo se compromete a guiarlo todos los días que sea necesario hasta que su hijo por sí mismo pueda aceptar a Jesucristo como su Señor y su Salvador. Y cuando presentamos aquí a niños es lo mismo. Es tu responsabilidad. Un hombre allá en Veracruz se iba a ir al norte, ya era en ese día se iba a ir que yo llegaba, llegó él, llegó su esposa, llegó su niña, ¿sí? Y les dije, es tu responsabilidad y es tu responsabilidad de ustedes guiar a esta pequeña hasta que siga a Cristo por sí misma. Sí, pastor, sí. Ese mismo día se fue al norte, ¿sí? Pero le encargó a su esposa, instruye a los niños. ¿Sí me estoy dando a entender?
¿Sí me estoy dando a entender? Y cuando le damos a Dios la palabra, decir, Dios, aquí está mi hijo, te lo presento, te lo entrego, cuídalo, guárdalo, llénalo de salud, de sabiduría, de conocimiento, de inteligencia, de bendición tras bendición, que sea un hombre de grande usado por ti. Eso suena muy bonito, pero no hay compromiso. ¿Cómo quieres que Dios use a tu hijo si está detrás del internet? Tenemos una generación que ya no está reteniendo, tiene una sobreinformación, pero no tiene una formación. ¿Tienes una duda, papá Google? Antes era, déjame recordarlo, sí, así es. Hoy en día ya no hay buena memoria, porque el diablo mismo, que el Señor lo reprenda, ha ido orillando para que tú mismo te llegues a despreciar en la palabra que das. Cuando nosotros cumplimos, Señor, yo te entrego mis hijos y los voy a guiar, ¿sí? Es porque tú estás tomando esa carga, ¿sí? Y los vas a guiar. Hijo, tienes que orar. Hijo, hay que dar gracias por el alimento. En mi casa hay una regla: quien no ora por los alimentos no come. Hay que reconocer que Dios, el Creador Todopoderoso, es quien pone el pan en nuestra mesa. Y esa es la regla: no oraste, no comes. ¿Sí? Bueno, ya no oraste, ya cómete, ya, total. No, hermanos. ¿Dónde está la formación? ¿Dónde está el compromiso? ¿Dónde está la santidad? ¿Sabes qué significa la palabra santidad? Apartado. No somos como los de allá que no temen a Dios. Somos temerosos de Dios y debemos de guardar los mandamientos del Señor. Aunque no diga amén. Ahora dice amén porque le dije que dijera amén. Pongámonos de acuerdo, hermanos. La presentación de niños, la Santa Cena, ¿sí? Usted sabe que debe de participar de la Santa Cena. Y hay unos que son como filisteos. Están rechazando el cuerpo de Cristo, la comunión con el cuerpo de Cristo, dejando de anunciar la venida de Cristo. Algunos se atreven a decir, no lo voy a tomar porque no lo sé. No me siento bien. Si no se siente bien, santifíquese, apártese, busque al Señor, tema al Señor, viva en el temor de Dios. Porque entonces no somos lo que decimos ser, un pueblo apartado. No somos el pueblo santo. ¿Me estoy dando a entender? Sí. Señor, si tú me bendices, si tú me prosperas. Me acuerdo de una mujer que me dijo, pastor, ore por mí, mire, yo la verdad 100 pesitos al día ni me alcanzan, pastor. Ore por mí, que Dios me bendiga. Yo le prometo a Dios que voy a entregar mis diezmos. La mujer ganó 4 o 5 veces más de lo que necesitaba. Pero primero estaban sus compromisos. Primero estaba su renta. Primero estaban sus cosas. Hermano, no le entrega los diezmos a un hombre. Usted se los tiene que devolver a Dios de lo que Dios ya le dio. ¿Sí me estoy dando a entender? Sí. Y hacen promesas. Voy a dar mi diezmo fielmente, voy a dar mi ofrenda si Dios me bendice. Una mujer una vez me dijo, pastor, ore por mí, porque si me dan esto, yo le prometo a Dios, aquí delante de usted y delante de su familia, que voy a dar un terreno. No era para mí el terreno, aclaro, era para la iglesia. La mujer recibió eso, se fue, hizo cosas así, ¿verdad? Pero son a veces promesas que hacemos a Dios. ¿Sí me estoy dando a entender? ¿Sí me doy a entender o no? Sí.
Y en el caso de diezmo, usted sabe que llevo varios años, varios meses o tiempo que yo no hablo del diezmo. ¿Sí? Pero quiero decirle que usted tiene que diezmar. ¿Sí? ¿Sabía usted que en el judaísmo había 3 clases de diezmos? Un diezmo era cada 3 años, y ese era para darle al pobre, a la viuda, al huérfano, al extranjero y al levita. ¿Sí? El segundo diezmo que tenían que dar cada año de lo que ingresaba era para la fiesta anual que tenían, para que nadie tuviera pretexto de decir, no tengo para la fiesta, no. Y el primer diezmo que el Señor dijo era el diezmo que le conoce como el diezmo del Señor. El diezmo del Señor le pertenecía a levitas y a los sacerdotes. Como ellos se dedicaban literalmente, no iban y plantaban, se dedicaban a atender al pueblo en el tabernáculo y después en el templo, Dios les entregó los diezmos a ellos para que ellos vivieran de los diezmos y de las ofrendas. ¿Sí me estoy dando a entender? 3 diezmos pagaban los judíos. ¿Sí? Y aquí, no sé si pasa aquí, pero aquí se puede argumentar, el diezmo no es del Nuevo Testamento, pastor, el diezmo es de la ley. Déjeme decirle que el Nuevo Testamento sí menciona el diezmo, y el diezmo es antes de la ley. ¿Sí? Es una manera de reconocer a Dios en tu bolsillo, que no amas más el dinero. ¿Sí? Si quieres saber a mí me dijeron en el seminario, si quieres saber si alguien ama a Dios sobre todas las cosas, fíjate cómo da. Fíjate si Dios es su prioridad. Porque no podemos decir que amamos a Dios sobre todas las cosas si amamos otras cosas. Congregarse fielmente también, hermanos, es otra de las promesas que a veces rompemos. La Biblia dice, no dejando de como algunos que, y la Biblia nos enseña y nos dice en Hebreos 10:25, ¿sí? Nos dice que no nos dejemos de congregar. Y encontramos muchos pretextos. Es más, yo puedo encontrar muchos pretextos, hermano, para no venir, para no prepararme, para no predicarles, para no guardarme en santidad, ¿sí? Para no tener temor de Dios. Poner como excusa, puedo encontrar muchas excusas para decir, no me miren a mí, no me miren a mí, miren a Cristo. Qué fácil es eso. Pero mi llamado, el llamado que Dios me hizo, me lleva a una responsabilidad. Tengo que ser ejemplo. ¿Por qué todos pueden tener problemas y el pastor no? ¿Por qué todos pueden hablar mal y el pastor no? ¿Por qué todos pueden mentir y el pastor no? ¿Por qué todos pueden pelearse en la calle y el pastor no? Porque regularmente la iglesia va a decir, él es el que está al frente. Pero la Biblia nos dice, somos reales sacerdotes. Y nos generaliza. No dice, solo los pastores son real sacerdote. ¿Verdad que no? Solo ellos son nación santa. Solo ellos son pueblo adquirido por Dios. Y solo a ellos les toca predicar, anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Sí? ¿Solo ellos? No, hermanos, somos todos. Y dicen que cuando usted señala al pastor, ¿sí? Con un dedo señala al cielo y 3 lo están señalando a usted. ¿Sí? Y yo le digo, examínenme, escudriñenme, ¿sí? Pregunte a mis vecinos cómo soy, ¿sí? Pregunte a mis amigos. Aquí han venido amigos, Héctor, que me avisó que no iba a poder venir hoy, tenía un compromiso. Más de 30 años conociéndome. Andábamos mal, alejados de Dios. Cristo me rescató en 1996. Y por su gracia, como usted por la gracia, sigo perseverando, por la gracia de Dios. Porque en mí no hay fuerza, pero en Él está mi fuerza y Él es mi poder. Amén. Y Él también va a ser tu fuerza y tu poder. La Biblia nos enseña que hay una estructura de liderazgo, hermanos.
Vamos a ir, por favor, a Números 32, si son tan amables. Números capítulo 30, versículo 2. Moisés está hablando con los jefes de las tribus de 1000, de 100 y de 50. ¿Ya está? Números capítulo 30, versículo 2. Por favor, que alguien me dé lectura. Cuando alguno hiciere voto a Jehová o hiciere juramento ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. ¿Esa qué cita fue? Número 32. Ok, permítanme. Fíjese que dice, vamos a leer el versículo 1 para que vea que hay grados, ¿sí?, de autoridad. Las cabezas de los hogares en este lugar son los que tienen el doble de compromiso. ¿Sí me estoy dando a entender? Sí. Ok. En este caso de los votos, dice, habló Moisés ¿a quién? Hermanos, por favor, lean. Habló Moisés ¿a quién? A los príncipes de las tribus de los hijos de Israel. Diciendo esto. ¿Qué dijo? Hasta ahí. Esto, o sea, lo que va a decir a continuación es lo que ¿qué? Jehová ha mandado, ¿ok? No todos tienen el mismo compromiso delante de Dios. Tú no le puedes decir a tu hijo, ve tú, congrégate tú, porque tú necesitas más. No, hermanos. Quien tiene primero el deber de hacerlo es la cabeza, el padre. Y si el padre es un mundano filisteo y circunciso de corazón, ¿sí?, quien debe de hacerlo es la mamá. Si el papá no está queriendo guiar a los hijos, si el papá se la pasa echando concha, pero bien que puede entretenerse en otras cosas, pero no en las cosas eternas, hermanos, aquí vivimos y nuestra vida es un parpadeo. Y cuando nosotros morimos comienza la verdadera vida, la verdadera eternidad, ya sea para el cielo o ya sea para la condenación. Cuando un padre abandona su hogar, quien tiene que tomar la dirección del hogar es la madre. ¿Sí? Me acuerdo cuando volvimos al Señor, hace rato decía Jennifer algo que decía que ella prefería morir antes de volver atrás o de alejarse de Dios. Pero me acuerdo cuando mi familia, que había sido cristiana, todos se alejaron de Dios, ¿sí? Y me acuerdo que cuando regresó, quien más avivada estaba era mi mamá. Y mi mamá le decía, Goyito, no vamos a ir a la iglesia, vete tú, adelántate tú. Y mi mamá me decía, hijo, vamos, no, eso es para viejitos. Eso es lo que yo opinaba. Y míreme, aquí estoy viejito predicando. Eso es para gente que no tiene nada que hacer. Y míreme, me estoy comiendo una cucharada, ¿cómo se dice? Una tacita de mi propio chocolate, ¿verdad? No, eso es para gente que no tiene nada que hacer. Y mi mamá me decía, vamos hijo, tú necesitas de Dios. No, mamita chula, la verdad es que yo estoy bien. Yo estoy bien. Míreme, soy guapo, joven, fuerte. Lo de guapo lo omitimos. Joven y fuerte, sí. ¿Ok? Y entonces mi mamá agarraba a mis hermanas y con mucho amor una varita de tenme acá. Se llevaba a mis hermanos. ¿Sí conocen la varita de tenme acá? Sí. Es esas que... Y no quiero ir como de que no, ¿verdad? Y creo que era mi mamita de la idea de que la letra con sangre entra. Y se los llevaba. Y yo veía a mi mamita que oraba y decía, Señor, ten misericordia de él. Alcánzalo. Úsalo.
que un día llegue a ser tu siervo. Yo es que decía cara de fuchi a esto. Bueno, pues sí sé cómo viven los pastores, sé cómo los tratan, los maltratan, parecen jerga. Sí. Y lloraba mi mamita, hasta que un día el Señor me alcanzó. Así que no desesperes si estás orando. El Señor tiene todo poder. Amén. Todo poder. No desesperes, confía en Él. Y entonces mi papá no quería, como que no quería bien, ¿verdad? Pero mi mamá tomó las riendas y se iba y llevaba a mis hermanitos. Ya mi papá después fue y el último rebelde, como dice el apóstol Pablo, como un abortivo, ¿verdad? Alguien que no merecía quizá nacer y se escapó. Por ahí estoy yo, ¿sí? Y ahora le sirvo al Señor. Pero hay grados de responsabilidad. Por ejemplo, aquí en la iglesia, los que tienen un cargo tienen doble responsabilidad, ¿sí? Los que luego participan tienen más responsabilidad. No se les puede exigir a los demás como se le exige a quien tiene un cargo aquí. Pero en el hogar también hay grados. El papá es primero, pero si el papá es un filisteo incircunciso, es la mamá la que tiene que llevar a los hijos, ¿sí? Y si el papá y la mamá no quieren y está el hermano mayor y puede llevar a los hermanos, que los guíe el hermano mayor. Aquí dice: habló Moisés a los príncipes de las tribus de los hijos de Israel, diciendo: esto es lo que ha dicho ¿quién? Jehová. Cuando alguno, ¿qué hiciere? Voto a Jehová, e hiciere juramento, ¿qué dice? Con obligación, no quebrantará ¿qué? Hará conforme a todo. ¿A todo qué? Hermanos, aquí vemos que no es Jehová orillando a la gente, es la gente comprometiéndose delante de Dios. Y tenemos la costumbre a veces de no acordarnos de los juramentos, de las promesas o de los votos. Por eso vivimos en una sociedad donde ya la palabra no cuenta. Antes era suficiente la palabra. Don Remigio Vázquez dijo que así iba a ser. ¿Y tú le crees? Pues es Don Remigio. ¿Sí me estoy dando a entender? Sí. Y la señora doña Cleofas dijo que me regalaba el burro. Y en verdad me lo dijo ella, ¿sí o no? Y tú podías pasear frente a los hijos de doña Cleofas, y los hijos de doña Cleofas: mi mamá dio la palabra, ¿sí o no? Hoy en día, como el diablo ha venido a denigrar lo que es cumplir, así: fírmame aquí, fírmame allá, fírmame acá. Y entre los cristianos, hermanos, cuando hacemos votos a Dios, cuando hacemos compromisos con la obra, hermanos, recuerden que cada fin de mes hay que apoyar. Es un compromiso, hermanos. ¿Sí me doy a entender? ¿Sí me doy a entender o no? ¿O lo vuelvo a repetir todo? Eso sería un castigo, pastor. Las cabezas o líderes tienen el doble de responsabilidad. ¿Amén? ¿En qué? En aquellos votos, en aquellos compromisos, ¿sí?, que han hecho. Hace rato ya nos veníamos y arranca la camioneta y veo por el espejo retrovisor que la ventana de la casa se quedó abierta.
Y vino por mi mente, y si llueve, y si truena, y si cae un rayo ahí en mi recámara. Bueno, eso es exagerado, pero dije, si llueve. Y dije, dejaron la ventana abierta. Y dice, hay que pararse y hay que ir a cerrarla. Dije, no, porque mi compromiso es ser puntual. Las 2 veces que he llegado tarde aquí, hermano, han sido porque me detuve en algo que alguien de mi familia me pidió. Sí. Pero me sentí mal. Le dije, no, Señor, yo no te puedo ofrecer un culto así, porque desde que salgo de mi casa, desde que se abre esa puerta, ya comienza para mí mi servicio a Dios. Sí. Así lo debe de tomar el que sirve en este lugar. Así lo deben de tomar el que canta en este lugar. Así lo debe de tomar el músico que toca en este lugar. Es mi ofrenda, es mi servicio a Dios. Y me tengo que esforzar. ¿Quedó claro? Sí. Y no solo los músicos, el servicio de todos ustedes. Usted llega aquí y también viene a ofrecer servicio cuando hermano ore y no llegan a la oración. Hermano, le toca interceder y no intercedió. Hermano, le toca ayunar en la semana y lo vimos comiendo carnitas. Y no te tocaba ayunar. ¿Qué día era? Era hoy, ¿no? Sí. Ya lo recuerdo. ¿Sí o no? Tú sabes que tienes que orar como cristiano porque eso es parte de tu compromiso. Para no caer. Jesús dijo, oren para que no caigan en tentación. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí. Y no oran. Lea la Biblia para que se alimente de la palabra de Dios. Hay tiempo para ver Netflix, como diría nuestro presidente. Pero no hay tiempo para leer la Biblia. No tengo tiempo, pastor. ¿Cómo quiere que yo tenga tiempo para leer la Biblia? Sí, está bien buenísima la serie. ¿Me estoy dando a entender? Sí. Vamos a ir a Mateo capítulo 5, versículo 33, por favor. 5:33, por favor. Si ya lo tienes, adelante, por favor. Mateo capítulo 5, versículo 33. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Sigue. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar, sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, los demás no serán. Gracias. ¿Ya se dio cuenta que Santiago está citando las palabras de Jesús? Sí. Cuando dice, pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea, sí, y vuestro no sea, no. Santiago está citando las palabras de Jesús. Ahora, si el Señor Jesucristo me lo permite en este momento, quiero enseñarle la diferencia, que había una diferencia entre la ley oral y la ley escrita. Había dos, le dicen dos Torás, Torá, ¿sí? Los judíos tenían dos leyes: la ley oral. ¿Qué entendemos por oral? La ley hablada y la ley escrita, lo que estaba escrito, ¿sí?
Y Jesús hace esa diferencia, ¿sí? Jesús dice, además, habéis oído que fue dicho a los antiguos. ¿Qué ley está citando? Fuerte. Sí, ¿qué Torah? Sí, pero la Torah oral o la Torah escrita. La hablada. Jesús lo está diciendo, además, habéis oído que fue hablado. ¿Qué ley está citando? La oral. ¿A quiénes? A los antiguos, pero no se está refiriendo a Abraham, Isaac, Jacob, porque no había ley. Está refiriendo a un modernismo que habían hecho los fariseos y los saduceos con respecto a la interpretación de la ley escrita. ¿Ok? ¿Sí me di a entender o no? Sí. Ok. Es decir, además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás. ¿Qué es perjurar? Jurar varias veces. Comprometerte a través de un juramento. No perjurarás, o sea, no lo harás falsamente, sino cumplirás al Señor. ¿Quién? Ok, déjeme ir a la cita para leerle más. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. ¿Qué va a corregir Jesús? ¿La ley escrita o la ley oral? En el versículo 34. ¿Qué está corrigiendo Jesús? La ley oral, porque va a decir, pero yo, ¿quién es ese yo? Es Dios manifestado en carne, superior a la autoridad que tenía Moisés. Dios le dio la ley a Moisés, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sí. Pero Cristo era superior. ¿A quién? A Moisés. Por eso, como Dios, Cristo como Dios puede decir, pero yo, o sea, yo lo que quise decir, no es lo que ellos están enseñando oralmente. ¿Sí? Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de tus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. ¿Sí me di a entender? Sí. Ahora, si nosotros vamos al versículo 31, también fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de... También fue ¿qué? Dicho. Pero no escrito. ¿Qué está corrigiendo Jesús? ¿Lo escrito o lo dicho? Lo dicho. También fue dicho, cualquiera que repudie, o sea, si te cae mal tu mujer, si tu mujer te hizo enojar, ¿sí? Si se le pasó la sal en la sopa, o sea, fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, nada más dale carta de divorcio ya que se regrese con su papá, a la casa de sus padres. Pero yo, ¿quién es ese yo? Es Cristo, que es superior a Moisés, que le dio a Moisés las leyes en el Sinaí. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de ¿qué? Hace que ella adulterie. El que se casa con la repudiada comete ¿qué? Adulterio. Versículo 27. Oíste, no dice, está escrito. ¿Cómo enfrenta al diablo Jesús? Escrito está. Nunca le dijo, oíste. Jesús está corrigiendo la ley ¿qué? Oral. La mala interpretación que le habían dado los rabinos. Y aquí en el versículo 27 tenemos otro ejemplo. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, ¿sí o no? Sí.
O sea, sí, cuando se escuchó en el monte Sinaí el trueno, ¿sí o no? Y se escucha la voz de Yahvé. Yo soy Yahvé, tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto de casa de servidumbre. No cometerás adulterio. No robarás. ¿Sí o no? ¿Viste? No hay que cometer adulterio. Pero se regocijaban, eran bien lujuriosos. Y Jesús dijo: ¿oíste que fue dicho no cometerás adulterio? No cometemos adulterio. Es más, la prostituta que contratamos es gentil para no pecar. ¿En serio? O sea, como está prohibida la prostitución entre las hijas de Israel, vamos y contratamos una gentil, nos metemos. No hay pecado. No cometer adulterio entre nosotros. Y Jesús les dijo: pero yo os digo, cualquiera que mira a una mujer, ¿cómo andan en los ojos, hombres? ¿Bailarines? Dice mi amada esposa que mis ojos son hermosos para ella, ¿verdad? Y que mis ojos están detrás de eso. Cuando me pongo los lentes, me dice: ay, ¿dónde quedó Elías? Y cuando me los quito, y cuando me los pongo, dice: aquí está Elías. Bueno, no, me dice mi amada esposa que mis ojos están detrás de una vitrina. Sí, o sea, están bien cuidados, ¿verdad? Pero, amados hijos espirituales, hermanos carnales, eso no feo, ¿verdad? ¿Cómo andan sus ojitos? ¿Qué ven en internet? ¿Qué ven en las redes sociales? Porque aquí Jesús dijo: oíste que fue dicho no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que se da un taco de ojo, mira a una mujer para, ¿qué está cometiendo? ¿En dónde? En su corazón. Jesús dijo: ustedes han entendido mal y yo vengo a corregir esa ley oral, no lo escrito. ¿Sí? Jesús va a la raíz. ¿Sí me estoy dando a entender? Sí. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, ¿qué dice? Sácalo. ¿Qué hay que hacer con el ojo que hace caer? Y échalo de ti. Ojo pecador, vete. Pues mejor te es que se pierda uno de tus y no que todo tu cuerpo sea. Cuidadito, que los tacos de ojos llevan al infierno. ¿Sí me estoy dando a entender? Sí. Ok. Versículo 21. Oíste que fue dicho a los antiguos, ¿qué dice? No matarás, pero me enojo con mi hermano. Y no le hablo a mi hermano, y no le hablo a mi hermano. Y los padres que ven a los hijos pelear ni se meten. No, pues déjalos, ya están grandotes. Que se peleen. ¿Verdad? Mientras no se maten, todo está bien. Mentira. Jesús dice: y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, ¿qué dice? ¿Por qué? Porque Jesús, mejor que nadie, ¿cuándo ocurrió el primer asesinato en la tierra? Cuando Caín se enojó ¿con quién? O sea, el llegar a matar a alguien parte de la ira, del enojo. Por eso Jesús dice: cualquiera, pero yo os digo, o sea, yo que le di la ley a Moisés, yo que soy eterno,
¿Sí? Yo les vengo a aclarar. Ustedes les enseñaron, bueno, les enseñaron mal. Yo os digo que el que se enoja contra su hermano será culpable de juicio. ¿Sí me estoy dando a entender? Ahora vamos a un ejemplo. Ya estamos viendo que Jesús está corrigiendo lo oral y no lo escrito, porque era una mala interpretación de la Torá, ¿sí? Pero ahora vamos a el Evangelio de Mateo, creo que es el capítulo 4, versículo 4. Mateo 4, 4. ¿Ya está? Ok, pero voy a leerlo desde el versículo 1 para que podamos entender el versículo 4. Y el versículo 1 dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se convierten en pan. Jesús le dijo: oíste que fue dicho. ¿Eso le dijo? ¿Verdad que no? ¿Qué le dijo? Escrito está. Porque el escrito está es infalible. Amén. Es más fácil que pasen el cielo y la tierra que una jota o una yod sean quitadas de la ley de Dios. ¿Sí? Aquí vemos cómo Jesús está usando correctamente la Torá, ¿qué? La Torá escrita, la ley escrita. ¿Me estoy dando a entender? Sí. Ok, Jesús está diciendo: escrito está, no hay nada que corregirle. Escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Entonces el diablo, sí, que el Señor lo reprenda, le llevó a la santa ciudad y le puso sobre lo más alto del templo y le dijo, ¿qué le dijo? Si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está. Miren nada más, que bíblico nos salió. Está usando la Biblia el diablo, ¿sí o no? Sí. Ya vi que me usaste, el escrito está, pues ahora te voy a dar una mala interpretación de la Biblia. Échate aquí abajo, porque escrito Está. La ley escrita dice, la ley, la Torá escrita dice: a sus ángeles mandará acerca de ti. O sea, lo dice realmente un salmo, ¿sí? A sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. ¿Cuántos han caído en falsas enseñanzas, con falsos pastores, con falsos apóstoles, con falsos maestros, en falsas iglesias, porque usan la palabra de Dios? El diablo habla para engañar a la gente, dice parte verdad y parte mentira, para que cuando te habla el diablo con la verdad, que el Señor lo reprenda, en lo que descubres, si no eres versado en las escrituras, en lo que dice, a ver, sí suena lógico, sí tiene razón, y cuando te das cuenta, no tenía razón, ya pecaste, ya fuiste enganchado, ya fuiste engañado, ya comenzaste a enseñar una herejía equivocada, ya comenzaste a unirte a un grupo, ¿sí? Fraudulento. El mismo diablo usó las escrituras y diríamos, wow, el diablo predicando, ¿cuándo se ha visto? Lo hacen en muchos lugares. Escuchaba en esta semana a un falso apóstol, qué cosas en verdad, y enseñaba y decía: Jesús bajó a los infiernos, y al bajar a los infiernos allá estaba recluido Judas. Y Judas estaba en una cárcel prisionero ahí, estaba todo entristecido porque se había suicidado, pero se había arrepentido.
Y aunque no se lo puedo demostrar bíblicamente, pero así pasó. Digo, Dios mío, qué falta de temor. Así usó literalmente esas palabras. Y aunque no se lo puedo demostrar bíblicamente, pero así pasó. Jesús fue y lo vio, y vio una luz, Judas, a la distancia. Dijo, ¿quién eres? Y dijo, yo soy Jesús y te amo y vine a buscarte. Judas, oh sí, yo también te amo. Abrazo, beso, vámonos. Pero no se lo puedo demostrar bíblicamente. Y entonces, amén, gloria a Dios, aleluya. El pueblo perece por falta de conocimiento. Están siguiendo a esos hombres. Hoy más que nunca se está viendo que hay falsas iglesias, falsos cristianos. ¿Sí? Si usted viene si alguien de esas iglesias que hacen show viniera a nuestro servicio, se aburriría. Oh, es que no estuvieron las luces robóticas. Es que no salieron los que brincan, los que se cuelgan. No pasó el payasito, el pastor no contó el chiste de la semana. Porque es un show, hermanos. No hay hambre por la verdadera palabra de Dios. Porque para ellos es más fácil entretener que formar. Son personas de eventos y no de procesos. El diablo predicándole a Jesús, escrito está también. Le dijo, a sus ángeles mandará. Y Jesús le tuvo que contestar, escrito está también, no tentarás. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás. Porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Por qué Jesús citó 3 veces el escrito está? Porque estaba en la Biblia. Porque estaban en la ley escrita. ¿Sí o no? Porque lo que está escrito permanece para siempre. Amén. Porque los cielos y la tierra pasarán, pero las palabras de Él no pasarán. Lo que va a pasar son las malas interpretaciones orales, la ley oral, lo que se enseña, la interpretación equivocada de la ley escrita. ¿Sí me estoy dando a entender? Sí. Ahora, ¿cómo se vence a Satanás? Lo dice Santiago, ya lo estudiamos. Resistid al diablo y de vosotros huirá. Y aquí Jesús le dijo, vete Satanás, vete ya, Satanás. Le está ordenando, vete Satanás. ¿Quién da la orden? Dios. Amén. Cristo le está diciendo, vete ya, vete Satanás. Porque escrito está, el Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y el diablo entonces, ¿qué dice? Se fue. Tuvo que obedecer. ¿Quién tenía autoridad? Dios. Amén. Este es un ejemplo de la ley que... Ok. ¿Cuántos están aprendiendo? Amén. Cuando les dije hace ratito que Jesús dice, oíste que fue dicho, pero yo os digo, eso se le conoce como una antítesis, ¿ok? Para aquel que quiera esa información. Jesús entonces dijimos que corrige la enseñanza oral, es decir, lo dicho, mas no corrige lo escrito, sino al contrario, Jesús se fundamenta en lo que está ¿qué? Escrito para hablarle a Satanás. ¿Ok? Eso nos debe de dejar una enseñanza que usted necesita escuchar menos predicadores o interpretaciones equivocadas y leer más lo que está escrito. ¿Sí o no? Sí. Pastor, la otra vez escuché una predicación donde el pastor predicaba y decía que entonces fue arrebatado allá al tercer cielo y vio cosas, y de repente fue llevado al infierno y había niños con síndrome de Down ahí, y había otros niñitos, y yo le pregunté a Jesús, ¿por qué estos están aquí? Jesús, muy dolido, me contestó y me dijo, es porque desde pequeño comenzaron a odiar a sus hijos, a sus padres. Yo digo, Dios mío. Otra mujer loca
el Señor me llevó a las entrañas del mismo infierno y primero me hizo pasear por la pierna derecha del infierno, porque el infierno es con forma de un cuerpo humano. Y después me llevó a la izquierda y entonces pude ver ahí a esto y aquello, y ahí vi a Michael Jackson. Y los cristianos, ¡oh! Me destapo para que tenga más efecto. ¡Oh! Pastor, ¿eso es verdad? ¿Es verdad eso? Dios mío, solamente dan evidencia de que no leen la Biblia. ¿Sí me estoy dando a entender? ¿Sí me estoy dando a entender o no? Jesús corrige la enseñanza oral, es decir, lo que está dicho, mas no corrige lo escrito. Cuando Él cita lo que está escrito, no lo corrige, porque Él es el mismo de ayer, hoy y siempre. Él nunca cambia, Él no se equivoca y la gloria es para Él. Amén. Una ofrenda de palmas al Señor Jesucristo, porque su palabra es fiel y es verdadera. Dale más fuerte esa ofrenda de palmas, Señor. Aleluya, Señor. Cuando dice la palabra del Señor, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Sí, el nombre de alguien estaba relacionado con el ser o la esencia de esa persona. Por eso Dios dice, no tomarás mi nombre. ¿Sí? No tomarás mi nombre en vano. Pero ¿está mal jurar? No. ¿Sí? Jesús está diciendo, no juréis. Pero Jesús no está diciendo, no está prohibido. Porque el mismo Jesús juró. Y es bíblico, ¿sí? Juraban. El mismo Abraham juró para cuando Abimelech le dice, ven, hagamos pacto tú y yo y júrame que no me harás daño ni a mí, ni a mi hijo, ni a mi nieto, porque ya vi que Jehová Dios está contigo. Y Abraham se lo juró. No está mal jurar cuando se va a ¿qué? A cumplir. Pero cuando dice, no tomes mi nombre en vano. Ahí está la aclaración. Es vana tu palabrería. O sea, no lo estoy diciendo para quedar bien. Nomás lo estoy diciendo para conseguir algo. Yo conozco tu corazón, conozco tu mente, conozco el futuro. No tomes mi nombre en vano. ¿Me estoy dando a entender? Sí. Cuando dice Jesús, estábamos... Mateo 5:33, ¿verdad? A ver, vamos para allá, por favor. ¿Ya? ¿Ok? Déjenme llegar allá. ¿Cuántos están aprendiendo? Amén. 5:33. Jesús y los juramentos, dice el epígrafe. ¿Sí? Además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, no te comprometerás con un juramento falso. Eso es perjurar, ¿quedó claro? Sino cumplirás ¿qué? Aquí el mismo Jesús está diciendo que sí se puede ¿qué? Jurar, porque dijo, sino cumplirás al Señor tus juramentos. ¿Ok? Pero yo os digo, no juréis. ¿Ok? En ninguna manera. Jesús viene a decir, no necesitas poner el nombre de Dios, ¿sí? Es suficiente con tu sí o con tu no. Fíjese a qué nivel nuestro Señor Jesucristo nos quiere que crezcamos. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí. Ok. ¿Por qué? Porque cuando a veces hacemos un juramento, tal vez si le digo a mi hijo, Edrey, yo te juro que te voy a pagar la universidad. Te lo prometo, Edrey. Te doy mi palabra. ¿Sí o no? Y mañana me muero. ¿Sí o no? Sí. No le pude. Bueno, pastor, es que usted se murió. Sí, pero puse a Dios como testigo. El apóstol Pablo puso muchas veces a Dios como testigo. Si nos da tiempo lo vamos a ver. ¿Ok? Dice la Biblia también, vamos a Santiago 5:12. Santiago 5:12.
equivale, bueno, sobre todo, dice, pero sobre todo, ¿así comienza el versículo? Sí. Ok, eso de sobre todo equivale, o Santiago está diciendo, especialmente, hermanos míos, no juréis. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué Santiago les tiene que escribir? ¿Cuál es el contexto? ¿Cuál es el contexto, hermanos? ¿Qué estaba pasando con los hermanos? Estaban siendo impacientes. Sí, pero aparte estaban, ¿qué? Se quejaban. Se estaban quejando, sí, pero por resultado de ¿qué? De los ricos opresores, de la injusticia humana hacia el hermano. El hermano estaba siendo injusto hacia su hermano. ¿Me estoy dando a entender? Sí. Ok, entonces muchos estaban cayendo. Era muy común en aquel tiempo que juraran, ¿sí? Es decir, en el judaísmo se juraba. Y fíjese a qué grado llegaron, porque decían que si alguno jura por el templo no es nada, pero si jura por el oro que está en el templo es deudor. Y decía Jesús, no, ni por el templo, ni por el oro, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello tuyo. ¿Sí me estoy dando a entender? Sí. Ok, los hermanos estaban, esta costumbre, los hermanos que comenzaron a volverse judeo-cristianos, venían con la costumbre de jurar. Y entonces estaban jurando porque en el mal momento que estaban pasando eran capaces de hacer juramentos, ¿sí? Por presión. Yo te pongo a Dios por testigo que si tú me das trabajo, yo voy a hacer esto, ¿sí? Yo te pongo a Dios por testigo que si tú esto, porque estaban sufriendo, y el sufrimiento en muchas personas a veces los lleva a una cosa. Bajo presión, uno se atreve a decir cualquier locura. ¿Sí o no? ¿Sí te ha pasado? Cuando te tocó el de Electra y tú de repente si ibas bien campante al tianguis y te toca, ¡oh, ya le abriste! Buenas tardes, señora. Buenas tardes, señorita. Buenas tardes, señor. Pues como sabrá, hace 20 días que usted no nos ha dado nada. No, pues venga mañana, le doy mi palabra. ¿Sí o no? Bajo presión, somos orillados ¿a qué? A prometer, a dar nuestra palabra, a jurar, a hacer votos, bla, bla, bla. ¿Sí o no? Y es lo que estaba pasando con nuestros hermanos. Los hermanos, para tener de comer, poder calzar, ayudar a la esposa, al hijo, que no sufrieran, estaban comenzando a jurar. ¿Sí o no? Y estaban comenzando, sí, Dios, si tú me bendices, si tú me prosperas, Señor, si tú me ayudas, yo te prometo que sí, apoyo a Santiago, a Andrés, a Jacobo, a Cefas. No. Ellos estaban muy presionados, hermanos. Quiero que usted lo piense un momento, ¿sí? Quiero que se ponga un momento en el lugar de nuestros hermanos, ¿sí? Quiero que nos pongamos en un momento difícil donde no tienes trabajo, donde tu esposa te dice, mi amor, ¿qué le vamos a dar de comer a los hijos? El hijo te dice, papá, tengo hambre, ¿sí? Y estás sufriendo presión por los ricos opresores. Sí, déjame ir a ver por 15ª vez si me pagan. No, sabes que no. Pero hijo, te prometo, te juro, te lo digo. Amados hermanos, que Dios nos ayude para no caer en esto. ¿Sí me explico? Que Dios nos libre, hermanos. Y luego dice, déjenme ir aquí a esta nota, no jures, dejen de jurar. Está repitiendo las palabras de Jesús, ya lo dije hace rato. Ni por el cielo ni por la tierra. Los judíos sabían que tenían prohibido tomar el nombre de Dios en vano. Eso lo sabían los judíos, pero estos eran judíos ¿qué? Cristianos, ¿sí? Y entonces evitaban jurar estos tremendos
evitaban jurar por el nombre de Dios, pero decían que jurar por el cielo, la tierra, etcétera, no les obligaba a cumplir sus juramentos. No, pues yo sí juré, pero no tomé el nombre de Dios. Yo juré por el cielo, por la tierra, por mi vida, por la vida de mis hijos, por la vida de mis cosas, pero por el oro del templo, por el templo mismo. O sea, juré por todo y eso no me obliga a cumplir el juramento. ¿Sí? ¿Qué le hice a Dios? Y Dios dice, no, sí. Jesús les tiene que decir, Cristo dijo, jurar por tales cosas es igual que jurar en nombre de Dios. ¿Sí me doy a entender? ¿Sí me estoy dando a entender? Sí. Ok, vamos a Mateo 23, del 16 a 22. Mateo 23. Mateo 23, del 16 al 22. Amén. Por favor, con voz fuerte. Hay de vosotros, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Hasta ahí. Hay de vosotros, ¿cómo les llaman? Guías ciegos. Guías ciegos, los mismos que enseñaban la ley, ¿qué? Oral. ¿Oíste que fue dicho? Pero yo os digo, continúa, por favor, hijo. Fuerte. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es el mayor, el oro o el templo que santifica el oro? También decís, si alguno jura por el altar, no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Necios y ciegos. Fíjense cuántas veces le repite, ciegos. ¿Por qué? ¿Cuál es el mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Es pregunta, Eric. ¿Cuál es el mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por todo lo que él Y lo por habita. el que lo habita. Y por el que lo habita. Continúa. 22. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Amén. Sí. O sea, Jesús dijo, no importa por qué juren ustedes, es tan válido como si estuvieran usando el nombre de ¿qué? De Dios. ¿Sí me estoy dando a entender? La otra parte del versículo dice, ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro. ¿Sí dice su versículo así, de Santiago 5:12? Sí. ¿Ya están ahí? Ok. Ni por ningún otro juramento. ¿A qué se referirá por ningún otro? Nada que sea similar. En pocas palabras, ¿sí? No juréis de ninguna manera, ¿sí? No prohibía terminantemente toda clase de juramento, pero está diciendo no juren, ¿ok? ¿Queda claro, amados hermanos? Sí. Jesús juró más bien, contestó bajo juramento. Cuando el sumo sacerdote le dice, mas Jesús callaba, es decir, como Jesús no contestaba, entonces, ¿sabe usted por qué Jesús no contestaba? Porque tenía que cumplirse la escritura que dice, como cordero mudo. ¿Sí? ¿Fue llevado a dónde? Al matadero. ¿Usted sabía que si un judío iba a ofrecer en la Pascua un cordero, como se ordenó, el judío agarraba un corderito como de aproximadamente un año, un poquito más, un año para arriba, y entonces lo traía y muy dócil el cordero venía, pero si el cordero no se dejaba atar las patas, ¿sí?, o se resistía al mecate, el judío decía, este cordero no sirve para el sacrificio pascual, no es perfecto, y se desechaba ese cordero, ¿sí?
Por eso Jesús tenía que callar como un cordero. ¿Qué? Tenía que tener las cualidades para el sacrificio. ¿Me estoy dando a entender? Sí. Es similar cuando Abraham ata a Isaac, ¿sí? Y Isaac dice así le dicen ellos los judíos, una parashá, ¿verdad? Una interpretación, que le dice Isaac a su papá: papá, aquí está la leña, está el fuego, está todo para el holocausto, pero ¿dónde está el cordero? Y Abraham dice: Dios se proveerá de cordero. Cuando Jesús dice toda la escritura habla de mí, está diciendo que lo que Abraham estaba diciéndolo por él. Y cuando entonces lo acuesta y obedientemente Isaac, fíjese qué grado de obediencia tenía este hijo, se acuesta y le dice a su padre, según una interpretación de la ley, no viene en la Biblia, no lo busque, no lo va a encontrar, no se canse, pero según la interpretación de la ley dice: amárrame fuerte para que no me resista. Y por eso amarran a los corderos. Y Jesucristo fue amarrado, creo que se llama patíbulo, un poste. ¿Han visto la película? ¿Sí? ¿Sí lo vieron o no? Sí. Le ponen unas cadenas y lo ponen ahí y está hincado, ¿sí o no? Similar a la palabra de Isaac: amárrame fuerte, no vaya a ser que me resista. ¿Sí? Cuando Abraham le habló a Isaac y le dijo: Dios se proveerá de cordero. Si había un hombre capaz de dar a su hijo, Dios iba a ser capaz de dar a su unigénito. Y cuando el sacerdote le dice: te conjuro, te obligo bajo juramento, él estaba solamente cumpliendo la labor de un cordero pascual, perfecto, hermoso, no hablaba. Porque si decía: ¿qué les pasa? Yo soy hijo de Dios, ¿no ven que puedo pedir 12 legiones de ángeles? ¿No ven que puedo en nombre de Dios matarlos, pulverizarlos, desaparecerlos? O sea, se están metiendo con su creador. Pero no serviría su hermoso sacrificio. Mudo. Y el sacerdote le tiene que decir: te conjuro por el nombre de Dios, dinos si eres el Cristo o no. Y bajo juramento tiene que abrir su boca. Bajo juramento abre y habla, porque él no puede quebrantar sus mandamientos, porque quien estaba hablando también era una autoridad y él tenía que estar bajo esa autoridad. Porque como siervo fue, como esclavo fue y lavó los pies de sus discípulos. Hermano, si usted no está entendiendo esto, en verdad, hermano, no ha visto a Cristo usted en la Biblia.
humildemente fue desvelado y fue amarrado en el patíbulo, encadenado mientras lo flagelaban. No se resistió. Si ese cordero se resistía, se oponía y decía, ¿qué les pasa?, era desechado. Pero Él te vio a ti, me vio a mí, por amor a nosotros soportó todo vituperio. Aún dice que el castigo de los que te vituperaban cayó sobre mí. Por eso, como cordero dócil, dice: Padre, perdónalos, ellos no tienen la culpa, no saben lo que hacen. ¿Cuánto nos falta aprender de Cristo, amados hermanos? ¿Cuánto? Jesús juró por sí mismo, porque Dios también juró. La Biblia dice: vuestro sí sea sí, vuestro no. Sean sencillos, porque lo que es más de esto bien procede de un mal.